Débora. Por eso venimos aquí a Coiti y Rivadavia, donde circula muchísima gente y les vamos a preguntar, a ver cómo viven el fin de mes, el cobro del sueldo, si han dejado de darse algunos gustos. Bueno, ¿cómo es el día a día, no, respecto a la situación económica? ¿Las molesta un segundo? ¿Cómo andan? Pregunta cortita, ¿se llega a fin de mes? Con dificultad. ¿Sí? ¿Está difícil la situación económica? Mucho. ¿Sí? ¿Ha dejado de darse algunos gustitos? Sí, por supuesto. Sí, muchos. A ver, vamos por acá. Vamos a seguir. Bueno, ahí nos han dicho, han dejado de darse algunos gustitos, la situación económica está bastante difícil. Vamos a seguir preguntando. A ver, por acá. Buen día, señora, ¿cómo anda? ¿Cómo ve la situación económica del país? No. ¿No quiere hablar? Por acá, ¿cómo ve la situación económica del país? Mal, como siempre. ¿Cuesta llegar a fin de mes? Lógico. ¿Se ha dejado de dar algún gustito que antes lo hacía? Todos. ¿Cómo cuál? Salir, comer, afuera, todo. Gracias, señora, muy amable, muy amable. Bueno, la situación está difícil, a ver. ¿Cómo anda, señora? ¿Bien vos? Bien, todo bien. Me alegro. ¿Cómo está la situación económica actual? ¿Cómo la vive usted en carne propia? Horrible. ¿Por qué? Y porque la plata no alcanza. La gente no sabe votar. Para mí, ¿Usted jubilada cobra la mínima? sí. Sí. Bien. Se puede vivir. ¿Y tiene ayuda de algún familiar o cómo hace para solventar los gastos? Y bueno, me arreglo. Trato de hacer todo en casa. Toda la comida, todo. Hago todo. Amaso, para ir ahorrando un peso. Pero ¿qué le va a hacer? Me voy porque tengo turno al medio. Vaya, señora, gracias, es muy amable, muy amable. A ver, seguimos por acá preguntándole a la gente. ¿Cómo estás? Pregunta cortita. Bueno, ¿cómo ves la situación económica actual siendo jovencita tu entorno? ¿La ves difícil? No, depende de las ganas que uno tenga de salir adelante. Sí que es verdad que es difícil hoy en día un trabajo, 8 horas, pero Sí. es las ganas que uno le ponga. Bien. ¿El sueldo alcanza o hay que hacer algo más, además de tener un trabajito? No, alcanza. Si uno sabe administrarse, alcanza. Bien. Sí, aparte, bueno, es como te digo, es cuestión de cada uno. Sí, es verdad que hay sueldos que son más bajos y hay que hacer otra cosa, pero bueno, es cuestión de salir adelante, es voluntad. Gracias, es muy amable. A ver, ¿cómo estás? Te hago una pregunta cortita, no quiere, a ver. Seguimos por acá. Señor, ¿lo molesto un segundo? Pregunta cortita. ¿Está difícil la situación económica actual? Depende. ¿Llega a fin de mes? Sí. ¿Se da sus gustitos? No, como siempre. No. Trabajar y trabajar todo el día. Trabajar y trabajar todo el día. ¿Cuántas horas? Las que sean necesarias, no sé. Bien. Muchas gracias, es muy amable. Bueno, a ver. Gracias. A ver, seguimos acá caminando. Pregunta cortita, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cuesta llegar a fin de mes? Sí, ¿Sí? bastante. Bastante. ¿Está difícil la situación actual? Está muy complicada Sí. y más allá porque no se actualizan los sueldos. Ok. Más allá de la inflación, Sí. entre comillas, ficticia, está muy complicado llegar a fin de mes. Porque no hay una actualización de los sueldos, las cosas aumentan y al no haber actualización se complica tanto para los inquilinos, para los comerciantes y para todo tipo de alquiler y para cada cosa que uno quiere emprender. Sí. Entonces Es es difícil muy desde tu complicado. experiencia. Gracias, es muy No, amable. Bueno, hay un breve resumen de cómo Muy vive bien, la muy gente bien, Avi. la situación económica actual, Débora. Siempre es interesante escuchar a la gente. Muchísimas gracias. Bueno, acá Carlos es Hasta la luego. micro, ¿no? Y en paralelo lo que está ocurriendo, un lunes que abre otra vez con algunos datos alentadores, un dólar más o menos calmado, otra vez el tema del riesgo país y de los bonos. Contanos vos, o de las cotizaciones de las empresas argentinas. Sí, en realidad hoy es un día bueno para las acciones en el mundo, Débora. En Wall Street los ADR argentinos suben entre un 4 y un 8%. Los bonos hay una leve caída, caen entre el 0,8 y el 1,5%. Y como vos decías, el dólar, fíjate, el dólar oficial sube, el dólar oficial tanto el minorista como el mayorista, y más o menos se mantiene en el dólar MEP, el dólar contado con liqui, y el riesgo país está de alguna manera clavado en los 658 puntos, que obviamente es un récord. Pero hay que decir algo muy importante, Débora. Esta es la segunda semana después del triunfo de Javier Milei. Pero en la primera semana, el valor de las acciones, o sea, lo que se llama la capitalización bursátil de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, aumentó aproximadamente 20.000 millones de dólares. Para que se entienda, esas empresas valían 40.000 millones de dólares y ahora valen 60.000 millones de dólares. Claro, bueno, acá el desafío para adelante es que la Argentina pueda crecer, y si en medida que la Argentina crezca van a mejorar también los salarios y bueno, y la expectativa, ¿no? Le quiero pedir también una mirada y una opinión a Carlos Germano, que es analista político, y a David Miazo, que es economista. Gracias a ambos por venir.
Vos, Carlos, ¿cómo ves todo esto? ¿No? Y, nosotros no lo editamos, la música era de la propia presidencia, ¿no? Del video del presidente entrando a la reunión de gabinete con los nuevos cargos designados. Mira, gracias por la invitación. No, por favor. Yo daría 2 o 3 ejes. Uno es Mauricio Macri. Noviembre 2017. Sí. En ese momento Gana creo que se llamaba término. CCK, Centro Cultural Kirchner, una gran reunión del presidente después de ganar con el 42% de los votos la elección de medio término. Estaba el empresariado, el sindicalismo, todo el Poder Judicial representado en ese momento por la Corte Suprema de Justicia. Nada menos que ganándole a Cristina con Esteban Bullrich, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, en ese momento, ¿de qué se hablaba? Se hablaba de que ampliar el gabinete, se hablaba en ese momento una figura que después fue candidato a vicepresidente de Macri, Miguel Pichetto, como jefe de gabinete. Y en esa alocución, el expresidente Macri habló: sí, vamos a hacerlo, pero yo soy el líder. Yo lo que digo es, los votos ordenan. Los votos son el día que el ciudadano, en este caso, usa la lapicera, literalmente usa la lapicera, y es el protagonista central. Ordenó y creo que el presidente Macri fue pensando más, como bien dijo Carlos, en el 8 de septiembre que en el 27 de octubre. Y me parece que se encontró con una respuesta interesantísima del presidente Milei. El día domingo actuó como un político profesional, Javier Milei, porque todos los diarios del fin de semana era un Santiago Caputo empoderado, un Santiago Caputo con un... no era Ministerio del Interior, era un ministerio mucho grande, más amplio. Sí. Y de pronto yo te diría, utilizando los criterios de Néstor Kirchner o Carlos Menem, apareció un hombre del PRO, un hombre que ganó la provincia de Buenos Aires, que indudablemente generó el terremoto político que está viviendo hoy el Partido Justicialista. Máximo Kirchner, Cristina y todos que se están matando. Parece que en ese escenario, a su vez, tomando un hombre de la política, con buen diálogo con todo el espinel político argentino, opositores y oficialistas, pone a un hombre que es un gran polemista como jefe de gabinete. Un hombre que tiene que ir una vez por mes a la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores a dar su informe mensual según la Constitución. Y es un hombre, digamos, preparado para eso. Creo que, me parece que el presidente, te diría, la única duda que tengo de cómo está parado mirando al futuro, que creo que reaccionó bien, es si puede manejar su soberbia y su egocentrismo. Si eso lo pudiera manejar, yo te diría que es un escenario totalmente diferente al del 2018, cuando Macri, después del triunfo, me parece que se le abre una posibilidad interesante, con cámaras donde llegan profesionales de la política. Hoy ya se está hablando de Patricia Bullrich como jefa del bloque. Sí. Que no es un dato menor, te diría. Perdón, y te agrego una cosa más que vos decías. Es todavía más interesante el panorama que se le abre al presidente comparándolo con aquel de Mauricio Macri. Cristina Kirchner está presa, inhabilitada para ejercer cargos públicos de manera perpetua. Ellos tienen una interna feroz que el resultado electoral del 26 de octubre la profundizó y los dejó, pero heridos... graves, ¿no? Sí. No digo heridos de muerte porque nunca se sabe con el kirchnerismo. Es terapia intensiva. Terapia intensiva. Kicillof no tiene reelección como gobernador en la provincia de Buenos Aires porque ya cumplió 2 mandatos. Su proyecto presidencial, ¿cómo lo va a llevar adelante? ¿Sin el kirchnerismo duro? ¿Cuánto le duró? ¿50 días? Bueno, ¿qué candidato a presidente va a llevar Cristina? Claramente Kicillof no. ¿A quién va a bendecir? ¿A Grabois? O sea, para el presidente Milei tiene toda la cancha despejada. Como te digo, el peronismo necesita pasar por un tamiz electoral interno y reivindicar liderazgos. En la medida que sigan hablando de unidad, el peronismo cada vez va a estar más desunido. Sí. O sea, ¿por qué? Porque no hay liderazgos genuinos y esto es lo que se está sintiendo en este momento. David, ¿y vos cómo ves el panorama que se abre, ¿no? Con un presidente que puede
cargar luego en la mochila la reforma laboral, una reforma tributaria, con lo cual uno piensa hay muchas más posibilidades de crear empleo si la economía crece, naturalmente. Creo que muy bien, eso es lo que un poco está mostrando el mercado con un renovado optimismo, la posibilidad de que no solo la economía siga su curso con relativa estabilidad, sino la posibilidad de avanzar en cosas que, como bien dijiste vos antes, hace décadas que se está hablando de una reforma laboral que cada vez parece más urgente si consideramos que la mitad de la gente que trabaja solamente está en blanco y la otra mitad de la gente que trabaja está en negro. Claro. O sea que cada vez se hace más evidente esa necesidad. Y en lo inmediato, con muchas mejoras para el día a día de la economía, como es una renovada estabilidad inflacionaria, que se había empezado a poner en dudas con la presión cambiaria, una renovada estabilidad cambiaria, que el primer dato es que el gobierno no insistió, como en abril, esto se va al piso de la banda, no insistió con bajarlo, sino se mostró cómodo con los 1.500, lo cual eso le da cierto respiro en términos de competitividad. Y el tercer punto, la baja de tasas. Claro. Después de 3 meses de tasas entre el 60 y el 70%, rápidamente estamos yendo al 30%. Eso en lo inmediato. Y lo inmediato es el riesgo país, que ya bajó 400 puntos, como bien decía Carlos, de 1.000 a los 650 puntos. Es urgente que baje al nivel de 500 puntos, le queda una pequeña baja. Para poder acceder al mercado de capitales, ¿no? Para poder refinanciar, tenemos vencimientos de 5.000 millones de dólares en enero, 5.000 millones de dólares en julio, que en términos de reservas no tenemos, entonces hace falta refinanciar y ahí van a ser clave 2 cuestiones. La primera, la intención del Banco Central o el Tesoro de comprar dólares. Espera, y la segunda me la decís en un minutito nada más, porque quiero compartir con ustedes esto que decía Patricia Bullrich, ayer estuvo aquí con Luis Majul, hablando del timing un poco del expresidente Macri, ¿no? Que va el viernes a comer con el presidente Milei, sale un tanto enojado, tampoco habla con los periodistas que lo estaban esperando en la Puerta de Olivos, no baja la ventanilla. El presidente, bueno, en el medio de la comida además con Macri tenía que salir y atender el teléfono porque estaba nada menos que anunciando o ratificando que Franco se iba y que iba a tener a Adorni como reemplazante. Y sale a criticar muy fuertemente la designación de Manuel Adorni, sin saber que horas después iban a poner a Diego Santilli en el Ministerio del Interior. Pero Bullrich fue muy vehemente al hablar de ¿por qué ella cree que Macri reaccionó así? El tuit de ayer es un tuit que dice quién tiene que ser jefe de gabinete. Marín, que además está haciendo un trabajo extraordinario en YPF. Él hoy dijo una frase que me encantó, Marín. Dijo, yo me preparé 35 años para presidir YPF. Estoy como en Wimbledon y me quieren sacar ahora. No, es decir, es la persona... ¿Qué haría yo para no entrar en críticas a Macri, que no es mi interés? Reuniones privadas, diálogo privado, es diálogo privado. Yo no lo haría público. Bueno, acá se metió en un tema delicado Patricia Bullrich, ¿no? Porque dice, no se hacen públicas las reuniones privadas, enojada con Macri. También es cierto que, a ver... el 2027 parece una cosa muy lejana, pero está a la vuelta de la esquina. Yo digo, el presidente tiene el camino allanado porque en el peronismo está todo roto. Este fin de semana Máximo Kirchner salió a cuestionar otra vez a Kicillof, a defender a su madre, a decir que la atacan por ser una pobre mujer sola, cuando se olvida de que está presa, inhabilitada para ejercer cargos públicos. Y bueno, Patricia tiene 2 alternativas. La verdad es esta. Hoy se habla de esto. No sé qué información tienen ustedes, perdón. O candidata a jefa de gobierno de la ciudad, o compañera de fórmula del presidente Milei. Si no hago mal las cuentas, Carlitos, ayúdame, con estos 7 ya tendría el tercio en la Cámara Baja. Es decir, además de sacar unos diputados a Macri... 85 hoy, con esos 7. Por eso. Decía Débora, tenés de alguna manera el problema que tuvo Milei, que no podía bloquear de alguna manera el tema de los DNU, de los vetos. Claro. Y lo otro importante, Débora, es que cuando va Macri y dice, yo tengo 20 diputados, atención, teléfono para Macri. 20. Bueno, mirá lo que decía Patricia Vázquez acerca de esto de la actitud de Macri. El PRO existe, es un partido político, tiene dirigentes muy valiosos, que en algún momento quiera ser alternativa, me parece perfecto. Pero a ver, estamos en democracia, me parece maravilloso que los partidos sigan existiendo. Definitivamente tendrá su oportunidad en el 27 o cuando sea de ser alternativa. Lo que no me parece oportuno es plantear al día siguiente de una ratificación de una elección de medio término
bueno, nosotros ya tenemos el candidato para el 27. Eso no me parece oportuno, no me parece que sume en un momento como el que está la Argentina. Yo creo que, no sé qué información tienen ustedes, que cuando Macri va a Chile, en realidad hay que escuchar también... somos presos, ¿no?, de los recortes, porque es cierto, se recortó esa parte. Macri en Chile hace una exposición larga, muy elogiosa del rumbo que él cree es el correcto que lleva adelante el presidente Milei. Me llamó la atención que diga el señor Milei, ¿no? Bueno, ese era un punto que yo te iba a decir. Nunca Macri, siempre habló Macri del presidente claro, Milei. Nunca le dijo el señor Milei como lo dijo en Chile. A mí me llamó la atención. Es un dato muy importante. Pudo haber sido una distracción, pero no, yo creo el señor que... Milei. No, porque es el presidente de la República. No, quizás volvemos de nuevo. Pero espera, cierro con esto. Él era, bueno, muy elogioso, venía siendo muy elogioso con la gestión del presidente Macri, del presidente Milei, perdón, que el rumbo era el correcto, que ellos estaban de acuerdo con las ideas, que por eso las apoyaban. Y ahí es cuando le preguntan por el PRO, entonces Macri contesta y empieza a decir, el PRO está más vivo que nunca, tenemos 20 diputados, bueno, a las pocas horas se le van estos 7 del bullrichismo. Y vamos a tener candidato propio en 2027. Lo que yo creo que no, me parece que lo dijo para marcar un poco el terreno de lo que iba a ser después la reunión de las milanesas. Como diciendo, yo vengo con esta carta de decir, ojo que te pongo un candidato presidente que te dispute el espacio de la derecha en el 27, a ver si Milei en la conversación podía, bueno, ser más proclive a alguna de las sugerencias de Macri y tomarlas. Pero creo que es un error otra vez porque el presidente es el que tiene el poder. Y aparte, porque el antecedente más próximo fueron esas 2 reuniones que intervino Guillermo Francos en el medio. Fíjense qué importante, porque no nos olvidemos, esas reuniones en Olivos previa a las elecciones fueron con Guillermo Francos de mediador. Y quizás pensó Macri que iba a ganar poder, como decían ustedes, poner a algunas personas en el gabinete, volver a revitalizar el PRO, y bueno, y quedó en esto. Pero hubo una elección en el medio. Sí, disculpame que quiero escuchar el audio, el de Adorni, ¿no? ¿Sí? ¿El que tenemos preparado? Ah, el de Santilli, perdón. El de Santilli que él cuenta, porque a ver, Santilli y Ritondo hablan permanentemente con Macri, sobre todo Ritondo. Pero Santilli contó que ni bien conoció que le hacían el ofrecimiento, y él por supuesto que lo aceptó rápidamente, dice, tardé más en agradecer que en decir que sí, habló con Macri. ¿Qué fue lo que le comunicó a Mauricio exactamente? Hablé con él. ¿Hablaste con él? Hablé después de que el presidente me llamó, hice el llamado de rigor a mi casa, a mi mujer, y después hablé con Cristian, lo llamé a Cristian Ritondo y después le llamé. ¿Pero él está de acuerdo? ¿Cuál fue su sensación? Porque usted vio que hizo un tuit duro. ¿Ya cambió Estamos eso? para sumar. Empecemos a pensar las cosas que nos ponen de Pero acuerdo. él que dijo, para tener claro, él estaba enojado. Ahora que esto cambió, vamos a sumar. Bueno, respondió. Está bien, pero Santilli hace lo que tiene que hacer. Sí, está bien, no va a entrar más estamos para sumar, obviamente. Santilli ganó en provincia con el PRO. No hay que olvidarse de eso, ¿no? Mira, Santilli en ese sentido tuvo bastante humildad, como dicen acá, la magnanimidad en el triunfo. Él dice, bueno, en realidad lo que ganó es el Proyecto Violeta. Es cierto que se sumaron más votantes y que fueron a apostar. Yo creo que igual Santilli fue una parte relevante. No creo que si no hubiera ocurrido el escándalo de Esper, y Esper hubiera sido el cabeza de lista, yo no sé si la daban vuelta, a pesar de que tan arrasador. Porque me parece que Santilli, ya venía, ¿no?, de buenas performances en la provincia de Buenos Aires. No sé si Esper tenía tanta, creo que hay algunos sectores donde Esper no penetraba, ¿no?, que tenía mala imagen. Ahora, en cualquier caso, Santilli es un componedor. Yo creo que ahí, lo decía hoy más temprano con Paulina, no sé qué opinás vos, Carlos. Estados Unidos le pide al gobierno argentino algunas cosas y las hace públicas. Una que consensos, gobernabilidad, ampliar. Parecía que con la designación de Adorni eso todavía estaba pendiente o era una asignatura pendiente. Yo creo que ahora le pone un tilde verde el presidente Milei a Trump diciendo checklist, esto ya lo cumplí con la incorporación de Santilli. Porque la verdad, en la superficie todos vamos a decir, incorpora un hombre de diálogo, esto es cierto, un hombre componedor también, que tiene vínculos con todo el arco político también. Pero no nos comamos esto de que es del PRO. Sí va a quedar en el checklist diciendo, ves, incorporó una figura del PRO. La verdad que ya hace mucho que Santilli se había proclamado libertario. Sí, es Alianza Libertad Avanza y hay que ver sí. qué hacen otros legisladores que entraron por la Alianza Libertad Avanza, ¿no? Por ejemplo. Y Fernando de Andrés, por ejemplo. ¿Y vos qué crees que va a hacer? No sé. Es un gran interrogante. Es un hombre que fue el secretario general de la presidencia de Mauricio Macri. Claro. No sé, Carlos Germán. Bueno, hay varios legisladores que están hoy en el bloque que responden a Macri. Fue Alianza Libertad Avanza, pero ahora queda Libertad Avanza y PRO. Carlos, pero desde lo político, digamos, los espacios
cada vez se le fueron acotando más. O sea, fíjate, hay un dato, dijiste, habló por teléfono con Macri, pero dijo el nuevo ministro, primero hablé con Ritondo y después hablé con el presidente Macri. No me había percatado de eso. Digamos, analizando fino, creo que empieza a haber claramente una decisión de un liderazgo de un sector de centro derecha donde hoy hay un jefe político. Es que eso es esto me parece que Ya cuando fueron a la matanza fueron Santilli, de digamos, Violeta, esto me parece sí, claro. Pero aparte ya tenía, ya era Violeta antes de ir a la matanza a ponerse el buzo violeta. Es que yo creo que es un mal timing disputarle poder al presidente y sobre todo a un presidente que viene de un triunfo electoral. Ahora seguimos, pero es interesante, yo recién mencionaba a la figura Espert, que, bueno, deja la campaña o renuncia a la candidatura como consecuencia del escándalo por sus vinculaciones con Fred Machado. Pero hay novedades judiciales del tema Fred Machado, Jenny. Exactamente, Débora, porque durante el fin de semana Fred Machado fue trasladado desde Viedma hacia la ciudad de Buenos Aires, precisamente está en la alcaldía de Madariaga, y lo que hay que tener en cuenta es que el día miércoles 22:05 para ser exacto, en un vuelo de United Airlines, va a partir hacia Texas, donde precisamente allí se va a determinar y va a ser juzgado por lo que tiene que ver con lavado de dinero y narcotráfico. No nos olvidemos que ya hay 2 de sus socias que fueron condenadas, así que esto es inminente, repito, el día miércoles 5 de octubre 22:05, Fred Machado, que lo estamos viendo cómo era trasladado de Viedma hacia Buenos Aires, va a partir rumbo a Texas. Bueno, lo que podemos decir es que en lo que hemos visto en estas horas, la nueva estructura de poder va a quedar en la comunicación, sin duda, no sé si comparten o si, Carlos, tenés alguna información adicional, Adorni, porque además de ser jefe de gabinete, va a seguir ocupando el rol de vocero o de líder de la comunicación oficial, como lo hacía cuando tenía la vocería, a pesar de que Javier Lanari va a asumir muchas de las funciones que tenía Adorni, pero no la de la comunicación directa. Va a ser secretario de medios, digamos, sí, Javier sí. Lanari. Luego, Patricia Bullrich, que se convierte en otra pieza clave de, además, los ministros y ahora en su función de senadora, que comunican y que tienen permanentemente interlocución, y además va a tener una visibilidad enorme el Congreso en el 2026, y ahí la vamos a ver a Patricia Bullrich, y Santilli, que es el que estamos viendo en este momento abrazándose con el presidente Milei, Aid Petri, que es el saliente en el Ministerio de Defensa porque hizo una muy buena elección en Mendoza. Esas 3 voces van a ser clave. Vamos a escuchar a Adorni, a Bullrich y a Santilli permanentemente un poco comunicando y defendiendo las posiciones del gobierno en los medios de comunicación y en el Congreso también, ¿no? Porque Adorni, como jefe de gabinete, tiene que ir a dar su exposición. Y bueno, Bullrich en el Senado y Santilli en la articulación con los gobernadores. Así que esta es un poco la nueva estructura de poder. Y Karina Milei como, de alguna forma, la gran ganadora, ¿no? Y reivindicada por su hermano, ¿no? Con los nombramientos también, porque Adorni es alguien muy cercano a Karina Milei, lo mismo Santilli, que la destacó las 2 veces, mira, tanto cuando él todavía no sabía que lo iban a designar ministro de Interior, dijo, cuando gané la elección me llamó el presidente, fuimos a comer y cené el lunes con Milei y Karina Milei. Yo estaba en lo de Mirta y él lo contó varias veces. Dijo, Karina Milei estaba todo el tiempo trabajando mientras comíamos, la ponderó mucho. Y después del nombramiento, lo mismo, dijo, cuando me llamó el presidente Milei y yo estaba en la ruta y me dijo que querían ofrecerme el Ministerio de Interior, la que estaba al lado era Karina. Así que, bueno, eso está claro. Gracias, David. Muchísimas gracias, lo mismo que a Germano, gracias. Ya